espacio aquí con usted. Yo creo que hay distintos temas y ángulos que podemos abordar con su persona, pero hay algo que me matiza mucho y es el hecho, lo que tiene que ver con la deuda del gobierno dominicano. Usted preside la Comisión de Hacienda y hemos visto que, si bien usted nos señala que ha estado transformando el ejercicio del Senado, lo que no se ha transformado ha sido la política de endeudamiento del gobierno pasado, que sin tener ninguna crisis, la deuda se aumentó prácticamente al 50% del Producto Interno Bruto, pero esta administración la llevó prácticamente al 70% del Producto Interno Bruto. Y desde el inicio de este año, la cadena de préstamos ha estado establecida ahí. ¿Cuál ha sido la razón en términos de política de Estado para esto? Y sobre todo que usted siempre ha sido una de las más la que más señalaba la cadena de empréstito de la Administración Central. Y por otro lado, cómo viabilizar la postulación del presidente Luis Abinader en una repostulación buscando la reelección, cuando los indicadores de la economía dominicana no le favorecen. Bueno, mira, te voy a hablar del tema del endeudamiento. Lo primero es que lo que yo siempre he criticado, y lo critiqué dentro, y pueden buscar parte de mis discursos en la Cámara de Diputados sin sesgos y con objetividad, porque levanté la mano para varios préstamos en la Cámara de Diputados, incluyendo el Metro de Santo Domingo, en cuando era diputada en la oposición política, era para qué estaban cogiendo prestado. Y lo primero que yo me encontré cuando llegué a la Cámara de Diputados como miembro de la Comisión de Hacienda fue un préstamo para, dentro del marco del proyecto que se sigue en el país desde el año 2012 hasta la fecha, continúa también, que es para reducir el déficit de la distribución eléctrica. Cuando yo revisé ese proyecto de endeudamiento, me di cuenta que habían varios circuitos que habían sido incluidos en una partida anterior. Y yo comencé a indagar por qué se estaban repitiendo esos circuitos si habían sido incluidos en una partida anterior, con todas las mismas especificaciones. Cuando lo denuncié y pregunté en el Congreso, me dijeron que eso se iba a quedar así, que no se iba a averiguar. Ahí comienza mi crítica a la política de endeudamiento que seguía el gobierno pasado. Eso me llevó incluso a ir en ese momento donde el director de DESUR que me llamó, que era Radamés del Carmen era eso, exacto, el director exacto. de DESUR en ese que momento. me dijo que yo tenía razón, pero que lamentablemente el programa que se había seguido para rescatar ese circuito, que recuerdo que era de San Cristóbal, uno de ellos, se había hecho de manera ineficiente y ellos tuvieron que ponerlo de nuevo. O sea que se había perdido un dinero del Estado. Y eso lo se estaban explicando al Congreso. Entonces, lo digo porque la gente tiene que saberse. Es muy fácil decir, ella criticaba todo antes y ahora no. Yo he sido crítica con argumentos válidos. Y el momento en que he tenido que levantar mi mano para apoyar posturas, aún del gobierno al que yo no pertenezco, lo hice responsablemente. Entonces, ¿cuál era la política de endeudamiento? Una política de endeudamiento que estaba llevando el gobierno pasado, fundamentada en su mayoría en la colocación de deuda en el mercado internacional, que es más costosa, que son los bonos, que a través de préstamos multilaterales. ¿Ok? Entonces, exacto. ¿Ahora qué se ha hecho? Ahora, me molesta todavía que se endeude, pero venimos arrastrando un déficit que siempre critiqué y en todas mis alocuciones cuando me tocaba hablar en la Cámara de Diputados lo repetía. Desde el año 2010 hasta la fecha, los presupuestos generales de la nación han sido aprobados con un déficit presupuestario. Para tú cubrir el déficit, tienes que tomar prestado. Para que la gente entienda y vuelvo y lo explico. ¿Esa política de financiamiento? No, porque no debería de existir, pero es la política que tenía, la política de finanzas públicas que tenía el gobierno pasado. Errada o no, era mi crítica. ¿Por qué teníamos que arrastrar el 2010 un tema de endeudamiento sostenible por un déficit que habíamos creado, tomando préstamos hasta para gastos corrientes? O sea, yo recuerdo cuando llegó un préstamo para gastos corrientes del Ministerio de Administración Pública, que cuando yo busco la matriz y busco los indicadores, y esto no tiene ni pie ni cabeza. Me lo hubieran puesto en un apoyo presupuestario y se hubiera entendido más, que es otro tema de finanzas, ¿verdad? Es medio complicado, pero yo me metí en eso y aprendí. Entonces, sí, porque como al abogado se hace difícil, pero yo me metí en eso. Me dijo un diputado en esa época, muy amigo mío del PLD, pero no voy a mencionar el nombre. Las mujeres no hablan de finanzas públicas. Eso es raro, las mujeres no hablan de finanzas públicas, usted no debería estar opinando de eso. Y yo le dije, pues mira, ha habido pocas, pero ahora con más gusto me voy a meter. Entonces, esa era mi crítica, ¿verdad? Aparte de mis críticas. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros llegamos al gobierno, teníamos que cubrir el déficit.
En los últimos 3, 4, 6 meses del presidente Danilo Medina, se profundizó el tema también del financiamiento extra por el tema de la pandemia, porque los planes sociales se incrementaron desde febrero del año 2020. Nosotros llegamos en agosto. ¿Cómo manteníamos nosotros la asistencia social de manera más transparente? Pero ¿cómo se podría mantener? Se cerró todo. Las principales fuentes de ingreso económico del país, ¿cuáles son? Turismo, cerrado. Minería. Remesas, No, pero todo en paro. remesa. Todo en paro, pues sí, pero crecieron después, a final del año 2020. Pero cuando hubo el cierre del mundo, no había remesas, porque la diáspora dominicana no estaba trabajando y le daban para sostenerse, no mandaban. No hubo turismo, duramos cerrados, qué sé yo cuántos meses. Zonas francas, cerradas. Sí. Entonces, todas las fuentes de ingreso yo en ese entiendo eso, momento... senadora, pero hay Ajá. dos puntos. Por ejemplo, lo que tiene que ver la inversión pública al desarrollo. Sí. Históricamente, 4.5% del Producto Interno Bruto en los últimos 21 años. Ajá. Y en esta administración hasta 1.3. Ajá. Entonces, cuando tú ves eso y ves también que hay préstamos que se han desembolsado y no se han ejecutado, y que la propia No se han desembolsado. y que la dirección de presupuesto del Estado dice, de Contraloría, te dice, reconoce un déficit, como señalaba Leonel Fernández, de que no han podido alinear la planificación con la ejecución y la administración del erario, te está diciendo que hay una incapacidad gerencial de la administración. No, no hay una incapacidad gerencial, te corrijo. Los préstamos que se aprobaron el año pasado, que estaban aprobados en el presupuesto general de la Nación, que la gente tiene que saber, cuando se vote el presupuesto, ahí se hace la proyección de deuda que el Estado va a tener. En los que se firmaron el año pasado, hasta ¿qué mes estamos? ¿En abril? En mayo. En mayo, hasta febrero de este año, no había existido desembolso de ninguno de los préstamos. Ni siquiera el de la Cañada de Guajimía. ¿Por qué? Porque la mayoría de los préstamos contra el gobierno pasado son con multilaterales. Léase, Banco Mundial, con el BID, con agencias de cooperación internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Agencia francesa, antes de los desembolsos que se hacen paulatinamente, tienen que registrarse los hitos que se firmaron primero para que el organismo multilateral, después que te hace esa exigencia, comenzara a desembolsarte. Si tú como institución, que eres que vas a ejecutar ese presupuesto, no cumples con los hitos, no cumples con los hitos, el gobierno no ha habido forma humana de que se Imagínate. explique. ¿Cuál gobierno? Yo he luchado con eso, pero no ha habido forma. Reconozco que eso ha sido un error que tiene este gobierno comunicacional terrible. Eso no hay forma de explicarlo, pero hay que explicarlo. Claro. Esto yo no lo puedo explicar todo, porque tengo mucho trabajo, ¿tú me entiendes? Entendible, Yo pero no, fácil. óyeme, antes de que un préstamo, cuando el Estado coge, por ejemplo, 100 millones de dólares con el Banco Mundial para la Cañada de Guajimía, por ejemplo, Sí, pero se cumplen unos hitos. Entonces el Banco Mundial dice, sí, pero para ayudarte esos 100 millones de dólares, tú como CAS, que me vas a operar eso, tienes que cumplir con esto, esto y esto. La CAS toma su tiempo haciendo esos procedimientos. Entonces te dice, cuando tú me hagas esto, y tú vas a desembolsar 7 millones de dólares. Ok. Si tú no lo da entero. Si Es tú por no partida. verificas ese hito, no hay desembolso. Entonces, todo eso se va dando sobre un sistema de planificación. Por eso, todos los préstamos que se toman, tú tienes que darle seguimiento para ver cuáles se han ejecutado y cuáles no. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace el Estado Dominicano? Ahora que tú mencionas eso, el Estado Dominicano dice, bueno, tengo cierre de la economía en el 2020, tengo que comprar vacunas, tengo que establecer prioridades. La inversión pública en este momento no es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? La salud. Esa es la salud, la prioridad. Sí, esa es la- Con muerto tú no tienes sociedad. Pero no se Entonces han ido tú, 3.300 millones no, de tú salud- haces, de sí, dólares. no, pero déjame decirte. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado da prioridad a la salud. Hace sin intermediario acuerdos con las farmacéuticas antes de que se descubran las vacunas, que estaban haciendo la investigación para traer vacuna al país. Y nos volvió un referente en la región. Eso fue un hito, señores. Nosotros mismos, yo misma, yo lo digo, confieso, que cuando se estaban haciendo las negociaciones de presidencia con la farmacéutica, decía, oye, ahora de que nos van a dar a nosotros, República Dominicana, de que la vacuna. Y cuando vinieron, nosotros quedamos, uy, nos callaron la boca. Pues yo ni me lo creía. En todos los países del mundo, República Dominicana, geopolíticamente. Entonces se le dio prioridad a eso. Y a tratar de sostener la base social del tema. Se paralizaron las obras, se paralizaron todas las cosas. De hecho, muchas de las obras que encontramos paralizadas el gobierno pasado, que ya habían sido ubicadas y entregadas, tuvimos que hacer una ley en el Congreso para que prosiguieran porque ya estaban ahí.
Faride. para aumentar el 25% y hemos mantenido la macroeconomía. Y el ministro de Hacienda pudo renegociar el pago de intereses de deuda para no ser pagadas el año pasado, sino posponerlas para pagarlas en plazos años posteriores para no constreñir. Pero no solamente eso, hemos logrado económicamente mantener subsidios que para mí son insostenibles. O sea, mantener el subsidio en el tema del combustible para no lograr que el aumento del combustible y del petróleo traspase al tema de los consumidores a un nivel de más del 35%, que es lo que tiene de aumento. Eso ha sido una hazaña también. ¿Hasta cuándo se puede mantener? No sé, porque está con la situación, el tema del subsidio a los productores. Aquí la harina está subsidiada. Faride. Sí. Aquí las materias primas están subsidiadas por el Estado Dominicano. El gobierno con una vocera como usted tendría menos problemas de lo que tiene. Pero yo no puedo tener tanto trabajo. Déjame en el distrito. Pero una cosa, Pero Homero es un buen Faride. vocero, ¿y qué es Yo lo que tú no puedo quieres? Yo tengo demasiado Homero es trabajo. buen Yo no vocero. puedo dejar